Buenas tardes. Hola, Buenas ¿cómo se tardes. encuentran? Muy Bueno, bien. pues, ¿cómo estás, Tardes, Jaime? Hola, ¿qué buenas tardes, tal? Rafa. Buenas tardes. Vale, pues bienvenidos a todos al webinar que en este caso se titula pues, Novedades de ITU Software, ¿vale? En la Rayclone 6, donde, bueno, principalmente en este día de hoy lo que queremos es que las personas que no conozcan el programa, que no conozcan Rayclone, que no han trabajado con ellos, en primer lugar, conozcan para qué sirve y qué se puede hacer con esta herramienta de ITU Software. Y en un segundo orden, en un segundo lugar, pues analizar las novedades que van a presentar el software en la próxima versión, que está a punto de salir dentro de no mucho, y que, bueno, pues lo podéis ver en qué puede ayudaros y un poco pues estar al día. En el día, bueno, soy Eduardo Rodríguez, soy el director académico de Schooling, el encargado principalmente de todo lo que tiene que ver con la parte académica de la escuela, formación, pues temarios, encargar que la colaboración entre el alumno y el profesorado y todos los entes de la escuela, la relación sea lo más fructífera posible y que todo funcione adecuadamente. Cualquier cosa que necesitéis y que yo pueda ayudaros, pues me tenéis a vuestra disposición y podéis formularme cualquier tipo de pregunta sin ningún tipo de duda y lo intentaré responder vuestras dudas lo más ágilmente posible. Y por otro lado tenemos a Rafael Zarza. Rafael Zarza es CEO de una empresa que está ubicada en Rotterdam, que se llama RZ Graphics. Él anteriormente estuvo durante aproximadamente 2 o 3 años en una gran compañía que es Powerhouse, es un estudio de arquitectura bastante reputado. Y bueno, él ha tenido la oportunidad de trabajar en proyectos de gran magnitud y lógicamente, pues para poder trabajar de una forma mucho más fluida, pues se utiliza Rayclone como una herramienta de forma habitual en su día a día. Y en el día de hoy pues, va a ser el encargado de explicarnos cuáles son las novedades que trae la siguiente versión y además de ser un profesional que se dedica activamente a trabajar en proyectos de infoarquitectura, pues también es el profesor de todos los cursos relacionados con ITU Software dentro de la escuela, tanto de Rayclone como de Forestpack. Y luego, por último, tenemos a Jaime Parga, que es el responsable de comunicación, bueno, el responsable, ¿cómo es? Marketing manager de ITU Software, y la persona que va a estar un poco en referencia o que va a representar a la compañía para cualquier duda que podáis tener, para que le podáis preguntar directamente a un responsable directo de la empresa. Y bueno, pues muchas gracias a ambos, a Rafael y a Jaime, por teneros aquí con nosotros y podernos brindar vuestra presencia. Ah, Ahora os dejaré un ratito de tiempo, si queréis, para que podáis presentaros o decir lo que estiméis oportuno y así me callo lo antes posible. Pero sí que me gustaría, antes de daros paso, explicaros cuál va a ser el formato de este webinar en el día de hoy, ¿vale? Vamos a estar aproximadamente durante 40 o 45 minutos, depende de cómo fluya pues, la presentación, explicando pues una primera parte donde pues es lo que decía, vamos a hablar principalmente de qué es Rayclone, qué os puede ayudar, por sobre todo más enfocado a la gente que no conozca este plugin. Y luego habrá una segunda parte de la exposición donde hablaremos de esas novedades. Bien. Y por último, cuando Rafael acabe la exposición, pues lo que vamos a hacer es principalmente tener una sesión de preguntas para que todas aquellas dudas que tengáis referente a no solamente Rayclone, cualquier duda que tengáis sobre ITU Software, Forestpack, Rayclone o cualquier duda que tengáis sobre la escuela, pues en un momento dado la podamos solventar. Hay un tiempo estimado aproximado de 15-20 minutos, pero bueno, también vamos a ver cómo funciona de forma un poco orgánica, si es más tiempo, si es menos, pues menos, de forma natural. Lo que sí que os pediría es que si tenéis preguntas, no lo hagáis a través del chat, porque hay gente que a lo mejor tiene una pregunta instantánea que se la responde en ese momento y en el chat suele perderse esa pregunta. Si os dais cuenta, en la parte inferior de vuestra interface, en el software, hay una sección que se llama preguntas y respuestas.
formular la pregunta a través de esa casilla porque es mucho más fácil de gestionar y pues se puede quedar como respondida. Es todo mucho más eficiente hacerlo de esa forma. Ya sí que sí, me callo, voy a dejar el tiempo a Jaime y a Rafa para que ellos hablen. Yo estaré encargado del chat, si tenéis cualquier pregunta me lo podéis hacer a través de ahí y luego ya me conectaré al final de la exposición para despedirme. No sé si tenéis alguna cosa que añadir, Jaime, Rafa. Bueno, yo simplemente hola a todos. Buenas tardes a los que estéis aquí, buenos días a los que nos estáis viendo al otro lado del Atlántico. Básicamente muy agradecido de estar aquí y gracias a Scurin por darnos esta oportunidad. De hecho, la escuela Scurin, creo que sois ATC de Itosoft desde hace 5 o 6 años, desde que prácticamente la fundación. Y nosotros valoramos muy positivamente la labor que habéis hecho tanto Dan como tú a la hora de un poco evangelizar, ¿no? con nuestros plugins que tenían gran implantación en el mundo de la visualización arquitectónica, pero que el salto definitivo a España y Latinoamérica, pues ahí habéis jugado vosotros un papel fundamental. Y gracias, por cierto, por ponernos en contacto con Rafa. Rafa ha sido un gran descubrimiento para esta compañía porque bueno, nos ha echado un cable importante a la hora de construir toda la parte marketingiana del lanzamiento del Rayclone 6, que la estable saldrá aproximadamente un par de semanas. Ayer sacamos las estables para Max 24, donde se incluye la beta, y la estable de Rayclone 6 la sacaremos dentro de 2 semanas. Muy bien. Y poco más, 10 segundos para los que no nos conozcáis. Bueno, Itosoft es una pequeña, y recálculo de pequeña, pues somos una compañía de 8 personas en el sur de España. Llevamos en el mercado unos 20 y pico de años y hacemos 2 plugins que entiendo que les suena a todo el mundo, que son Forestpack y Rayclone. Y nada, pues con mucho esfuerzo y mucho empeño y muy contentos por lo que hemos conseguido hasta ahora. Así que, Rafa, te cedo el testigo y aquí estoy para echarte un can en lo que quieras. Vale, bueno, muchísimas gracias. Bueno, primero, muchas gracias por la presentación. De verdad que es un verdadero placer estar hoy aquí. Y muchísimas gracias también, Jaime, por la relación estos últimos, bueno, semana, mes, y nuestro contacto ha sido bastante emocionante y bueno, muchas gracias por todo el apoyo también. Yo creo que si queréis empezamos ya la presentación. Vale, Rafa, asegúrate que tienes el micrófono en la diadema, por fin. Que no sé si pues suena un poquito de eco ahora, no sé si es porque tienes el otro micrófono, el de la webcam. Compruébalo por fin. Sí, Disculpad, ¿qué tal ahora? Vale, mejor. Mucho Venga. mejor. Muchas Mucho gracias. mejor. Vale, Venga, disculpad. yo voy a desilenciar, yo voy a desconectarme la webcam porque así cedo el protagonismo a Jaime y a Rafa, que son los verdaderos protagonistas de la sesión de hoy, y yo me quedo gestionando el chat. Cualquier pregunta lo podéis poner por ahí. Preguntas para el final de la sesión, a través de preguntas y respuestas. Preguntas inmediatas o lo que fuera, a través del chat. Muchas gracias. Muy bien, pues gracias, Eduardo. Pues si quieres, Jaime, ¿te parece que empecemos? Sí, por favor. Sí, vamos allá. Voy a compartir pantalla. ¿Estamos viendo? ¿Se ve? ¿Todo Sí. bien? Se ve. Ok, vale, pues gracias por la confirmación. Vale, bueno, pues vamos a empezar. Queríamos enfocar esta charla, como ha dicho bien Eduardo, empezando a describir y a ver qué es Rayclone, cómo funciona Rayclone, qué posibilidades tiene el software, que es algo también muy importante. Y por último, una vez hayamos entendido todo este paquete de posibilidades, qué novedades trae la nueva versión, que yo creo que van a ser muy importantes dentro del workflow de los profesionales que nos dedicamos a esto. No vamos a puntualizar todas las novedades, hay bastantes más, pero hemos seleccionado algunas que yo creo que pueden ser bastante significativas y pueden ser bastante importantes. En primer lugar, pues podríamos decir que Rayclone es un software capaz de desarrollar modelados paramétricos que dependen de parámetros, teniendo en cuenta la lógica de las matrices. Para quien no sepa qué es una matriz, pues podríamos describirla como una seriación de elementos que están dispuestos en columnas y en filas, pudiendo tener pues 1, 2, 3 dimensiones. En Rayclone dispondremos de matrices de una dimensión que son totalmente dependientes de un spline, donde podremos disponer en ese spline
toda la información que queramos, pero no podremos saltar a la segunda dimensión. Tendremos las matrices de 2 dimensiones para poder conseguir un control mayor sobre nuestros modelados paramétricos, y podremos también disponer de mucha más información para distribuir, para variar, transformar. Ahora veremos todas las posibilidades que tenemos, bueno, una pequeña parte de ellas porque son un montón. Así que ahora que sabemos lo que es, vamos a ver cómo funciona. Tenemos 3 paquetes principales de información por sectorizar que podemos identificar dentro del software. Tendremos segmentos, líneas y superficies, que son todos aquellos nodos que van a permitirnos albergar información que tenemos dentro de 3D Max para que lo pueda entender el plugin. Tenemos también las matrices de 1 y 2 dimensiones, como hemos dicho antes. Aquí podemos ver que las matrices de 2000 dimensiones pues, pueden albergar lógicamente bastante más información que las matrices de 1 dimensión. Cada una sirve para una cosa diferente, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que las matrices de 2 dimensiones son un poquito más complejas y hay veces que, bueno, pues nos compensará utilizar una u otra. Y por último tenemos operadores y parámetros. Estos operadores y parámetros son nodos que están entre la información original y las matrices que contienen toda la información del modelado, mediante las cuales podremos asignar transformaciones o información adicional a cada elemento que vayamos introduciendo dentro de la matriz. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo práctico. Tenemos un ejemplo muy simple, unos cuantos elementos, colores, muy básico para saber qué estamos haciendo. Vamos a desarrollar una matriz lineal, una también bidimensional. Vamos a empezar acá generando un ray clone. Vamos a modificadores. Este es el logo de ray clone que veremos siempre que lo creemos. Este es el style editor. Y vamos a empezar a crear un segmento, que es donde vamos a albergar información, una línea y una matriz lineal para comenzar. Para albergar la información, lo único que tendremos que hacer es seleccionar en objeto, en propiedades, y seleccionar la directriz que queramos. Aquí tenemos la línea, ya está definida. Vamos a conectarla. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con un segmento que sería el tramo de información referente a las geometrías. Vamos a utilizar esta caja roja y vamos a conectarlo en default. Aquí lo tenemos. Ya estamos viendo qué está ocurriendo, ya estamos creando algo. Vamos a generar un pequeño padding para ver separación entre los elementos y veamos mejor lo que estamos haciendo. Y ahora también, claro, tenemos que asignar, aparte de esto, porque ahora mismo no estamos viendo lo que está ocurriendo, vamos a asignar un material que identifique todos los elementos que vamos a ir colocando. Vale, pues vamos a también cargar nuevos segmentos. Con Clone Multiple podemos seleccionar aquellos elementos dentro del archivo que queremos utilizar. No vamos a utilizar el que ya tenemos porque ya lo habíamos cargado. Vamos a cargar todos estos y empezamos a posicionarlos en el principio, en el final. Vamos a posicionar todo uno también en Evenly. Vemos las posiciones relativas de la matriz. Vamos a cambiar en reglas este parámetro rápidamente de Evenly a Count para poder visualizar el Evenly, que es el elemento que vamos a poder intercalar dentro de los elementos principales de la matriz. Aquí tendríamos ya una matriz lineal, ya veis que es sencillo. Vamos ahora para ver cómo se podría solucionar una matriz bidimensional, que sería la más compleja que hemos hablado antes. Vamos a cargar matriz bidimensional, es todo bastante intuitivo como veis, es simple de cargar. Vamos a cargar dentro del segmento nuestra caja roja, ya la tenemos. Vamos a cargar ahora nuestro área. En este
En este ejemplo, pues lo tenemos que poner en clipping plane para que reconozca el área. Vemos, vale, pues vamos a hacer lo mismo. Ponemos un pequeño padding para ver las geometrías. Tenemos que poner ahora también el material. Perfecto. Vamos allá, ¿vale? Y ahora, igual que antes, vamos a seleccionar el resto de elementos, de segmentos, y vamos a empezar a ver lo que ocurre dentro de la matriz, asignando a cada una de las partes de las posibilidades que tenemos dentro del array de 2 dimensiones. Como veis, aquí pues estamos también teniendo información en los corners, en todos los laterales. Hay mucha más información disponible. Vamos a hacer también un evenly, que serían las partes intermedias dentro de la información principal de la matriz, y seleccionamos un count por un lado para poner un elemento, otro count por otro lado para poner solo un elemento. Vamos también a quitar el extend de acá. Ya está. Para que no rebase la matriz. Y aquí tendríamos la matriz de 2 dimensiones ya esquematizada. Vamos a hacer una última operación con un operador que sería de transform. Pues imaginemos que queremos el elemento principal escalado en altura. Como veis, pues es muy versátil. Así que vamos a ver ventajas de este tipo de método de modelado. Como veis, es un método donde podemos reutilizar nuestros modelados para posteriormente adaptarlos, y esto nos puede ahorrar muchísimo tiempo en diferentes situaciones. Podemos también rápidamente cambiar o modificar segmentos para testear opciones y generar un montón de variaciones de manera muy rápida. El modelado, además, habéis visto que sigue las splines, que son las directrices de las matrices, y esto significa que también podemos hacer variaciones en forma, tamaño, en curvatura, sin necesidad de repetir modelados, lo cual también puede ahorrar muchísimo tiempo. Una vez terminado el modelo, también podemos realizar transformaciones y ajustes rápidos en las geometrías, modificando únicamente los elementos origen, como hemos hecho al final, por ejemplo, de la explicación. Podríamos incluso añadir también parámetros para parametrizar ciertas cosas, para automatizar ciertos procesos. Esto lo vamos a ver después también, lo cual es muy interesante. Y por supuesto también podemos trabajar con muchísima geometría sin consumir demasiados recursos, que esto va a ser muy importante también cuando tengamos grandes extensiones pues, de modelado para parametrizar pues, grandes modelados. Nos va a ayudar muchísimo en esto. Vamos a ver también algunos ejemplos en la realidad, porque claro, hasta ahora hemos estado siendo un poquito abstractos, ¿no? Hemos visto qué es array clone, cómo funciona, qué podríamos hacer con él, qué ventajas tenemos, pero ¿qué hay en la realidad que podamos modelar mediante este tipo de técnicas? Pues imaginaos algo así. Tenemos ejemplos como de mobiliario. Esto podrían ser matrices lineales. Las luminarias también podrían ser un ejemplo bueno de matrices lineales. Con estas bombillitas serían muy fáciles de reproducir. Tenemos ejemplos de matriz lineal un poquito más complejas, como mobiliario con varios elementos, puentes. Este tipo de puentes, pues, por ejemplo, en tu software tienen un buen ejemplo que la verdad es bastante impresionante, y os aconsejo que le echéis un vistazo para ver que las matrices lineales no tienen por qué ser simples, pueden tener muchísima complejidad también. Tenemos ejemplos de realidad de matrices bidimensionales, también pues en este tipo de ocasiones, donde tenemos un montón de variedad de elementos, y en elementos también como fachadas y elementos arquitectónicos, también podría venir muy bien el modelado paramétrico bidimensional. Hay otro ejemplo también, por ejemplo, con la torre Akbar, que puede venir muy bien para entender las matrices tridimensionales, perdón, bidimensionales, y cómo curvar ciertas directrices. Vale, pues una vez hemos entendido qué ejemplos también podríamos tener dentro
de nuestra realidad arquitectónica que podríamos reproducir. Vamos a ver un ejemplo con la librería de edificios paramétricos. Muchas gracias a esto, Jaime, por facilitar estos modelos tan magníficos para poder ver un poco parámetros y cómo funcionan. Aquí, como veis, tenemos una matriz bastante grande de muchos elementos, mucha geometría, simplemente con un elemento de RailClone. Vamos ahora a ver cómo funciona desde cero. Vamos a generar un RailClone. Vamos a ir a modificadores. Vamos a ir a la librería. Tenemos aquí la librería preparada con los edificios y vamos a empezar con este de aquí, este ejemplo de edificios, donde vamos a empezar a ver esto que hemos dicho antes de los parámetros. Los parámetros son, bueno, esta es la matriz de los edificios. Los parámetros son unos datos que podemos externalizar del propio Style Editor y podemos visualizarlos sobre las opciones o los modificadores del RailClone. Aquí, como veis, podemos pues, aumentar la dimensión de la matriz en una dirección, en otra dirección. Tenemos también opciones programadas para cambiar el espacio entre edificios, lo cual puede ser tremendamente útil también cuando estamos generando este tipo de modelados. Ahora es un poco excesivo, así que volvemos al ejemplo anterior. Tendremos también la capacidad de cambiar porcentajes de tipologías de edificios, pues porcentajes de oficinas, porcentajes de residencial. También podemos cambiar el porcentaje de edificios residenciales. Tenemos un montón de parámetros, como veis acá, para ser muy versátiles a la hora de generar variaciones y sobre todo de generar modelos orgánicos con este tipo de elementos de librería. También podríamos incluso variar la altura mínima y máxima de los edificios, no solo la tipología. Como veis aquí estamos variando en el porcentaje de oficinas para que se vea un poco mejor. La altura máxima y mínima de los edificios y ahora veréis cómo hay mucho más contraste entre los edificios altos y los bajos. Podríamos hacer exactamente lo mismo con edificios residenciales. Como veis aquí vamos a ver una pequeña variación en la altura de los edificios residenciales. Como veis, podemos generar muchísimas variaciones y ejemplos con este tipo de elementos de librería. Vamos a volver. Residencial. Perfecto. Bueno, pues una vez tenemos esto establecido, vamos a ver también cómo podríamos trabajar con un poquito más de fluidez, porque hay veces que visualizando toda la geometría puede que sea un poco pesado para el programa, así que podemos también tener otro tipo de visualizaciones dentro del RailClone, dentro del programa, para que funcione de manera mucho más fluida. Vamos a hacer ahora otro ejemplo con otro elemento de la librería para seguir viendo ejemplos prácticos. Tenemos aquí una grid de líneas y una línea también de testeo. Vamos a elegir otro elemento con esta línea dentro de la librería. Vamos a seleccionar uno de estos edificios para que veáis también que tiene opciones totalmente diferentes. Vamos a asignarle la línea. Acá la tenemos. Ahora mismo está visualizado como boxes. Tendríamos que cambiar a Quick Mesh para ver la geometría que estamos introduciendo. Y acá también tendremos un montón de parámetros diferentes. Tenemos acá la lista para poder hacer variaciones dentro del propio modelo. Pues tenemos las alturas. Dentro del edificio podemos cambiar, como veis, altura de edificio. También tenemos a continuación la variación
entre edificios. Para esto tendremos que cambiar el origen de nuestro modelado porque necesitamos generar varios edificios, así que lo que vamos a hacer es cambiar la spline donde estamos situados a una de estas. Seleccionamos la spline, vamos a seleccionar esta de aquí. Ahora mismo estamos cambiando de origen. Veréis cómo se actualiza todo automáticamente sin ningún problema. Y ahora sí que podemos ver la variación de altura entre edificios. Las diferentes splines hacen que el plugin reconozca las diferentes IDs para poder generar variaciones. Tenemos también IDs de variación en materiales, en vidrios, todo esto también es personalizable. Podemos encender y apagar las luces también. Esto también es posible. Vamos a encender unos cuantos modelos para ver un ejemplo de lo que podríamos hacer. Como veis, aquí tendríamos 3 modelos dentro de esta grid. Vamos a visualizar este de acá para que veáis otro modelo. Tarda un poco a veces en visualizar, pero aquí lo tenemos. Como veis, es bastante liviano el modelo. No tenemos mucho problema en mover mucha geometría. Y ahora vamos a seguir completando el modelo. Vamos a seleccionar otro elemento de librería. Imaginemos que estamos construyendo esta escena y vamos a seleccionar unas luces de calle, simplemente seleccionando acá el origen. Y ahora imaginemos también que tenemos que cargar pues un puente. Vamos a hacer un clone nuevo, librería. Vamos a los puentes, este ejemplo, vamos a cargar la línea y como veis rápidamente, nuevamente muy versátil, podemos trabajar con el origen, cambiando forma, cambiando parámetros, cambiando un montón de características del modelado de manera muy rápida y sin necesidad de volver a repetir ninguna parte de nuestro trabajo. Bueno, pues también indicaros que en este tipo de, como tenemos como origen la línea, hay veces que está un poquito facetada, así que cuidado con la interpolación de la línea. Esto da a veces un poco de quebraderos de cabeza, pero que sepáis que está ahí. Por último, vamos a ver un resultado de un render tipo de la escena que teníamos antes. Vamos a ver a tiempo real cómo se renderiza para que veáis que tanta geometría no consume muchos recursos o que los recursos que consume pues están bastante optimizados y podemos renderizar sin problemas de cuelgues y ese tipo de cosas. Ponemos la cámara y vamos a renderizar. Y como veis, en un tiempo relativamente corto podemos renderizar una cantidad grande de información sin problemas. Vale, perfecto. Pues continuando, me gustaría ahora centrarme ya, una vez entendemos un poco el grosso de lo que podemos conseguir con este programa, en las novedades de Rayclone 6. No sé si Jaime quieres intervenir y decir un poco del tema de las librerías, porque sé que esto va a ser muy importante y estáis invirtiendo muchos recursos en la compañía. Bueno, las librerías, para los que conozcan el software, tanto Forestpack como Rayclone vienen con librerías gratuitas incluidas. En el caso de Forestpack son 430 modelos y en el caso de Rayclone son 420 modelos. Cuando hemos hecho encuestas a nuestros clientes y a nuestros usuarios, es curioso porque más allá de que pidan que metamos más características al software, que como podéis ver es súper potente, la gente lo que pide son assets y modelos. Entonces, basado en eso y en el hecho de que somos conscientes de que algunas librerías de Rayclone se están quedando antiguas, pues hace aproximadamente 6 meses incorporamos a una persona que se va a dedicar exclusivamente, se está dedicando exclusivamente a actualizar todas estas librerías. Hay algunas que se están haciendo desde cero, casi todas, otras se están mejorando
lo existente. Entonces, con Rayclone 6 sacamos creo que 5 o 6 colecciones nuevas. Y la idea es que a un año, año y medio vista máximo tengamos todo actualizado. Por supuesto, un modelado nuevo, nuevos materiales, todo nuevo. Y a partir de ahí pues extendamos más librerías tanto gratuitas, que son las incluidas dentro del plugin, como las comerciales, que son los edificios que has enseñado antes. Así que bueno, pues ese es el objetivo y estamos en ello. Bueno, pues no sabes todos los usuarios cómo lo vamos a agradecer. Porque la verdad es que sí que son muy útiles y dan muchísima agilidad a la hora de trabajo. Claro, al final el software, que somos conscientes de que es más complejo de asimilar que Forestpak, pero somos también conscientes de que Rayclone es mucho más potente y mucho más versátil, con lo cual a la hora de ahorrar tiempo, que creo que es lo que realmente nosotros vendemos, entre comillas, ese ahorro de tiempo, pues el tema de los modelos es fundamental. Entonces nuestro compromiso es ese, darle fuerte a los modelos y eso, en un año y medio máximo, tenerlo todo actualizado. Bueno, pues si quieres, vamos a ver algunos modelos que tengo por aquí preparados para que veamos más o menos, sobre todo para quienes conozcan la librería, para que vean actualizaciones y updates. Vamos a ver aquí. Vamos a abrir la librería. Esta carpeta son todos los, bueno, parte de los updates que hemos estado trabajando, que han estado trabajando en la compañía y que he tenido el placer de poder manejar. Tenemos algunos muros de varias dimensiones para comenzar. Tenemos también muros paramétricos. Ahora vamos a ver un par de características. Podríamos también tenemos algunas características nuevas también dentro del Library Browser, como el tema de ampliar ampliar y disminuir las previews. Las carreteras, que van a ser un asset clave, yo creo, en la actualización del plugin. Tenemos también streetlights, farolas y algunos elementos de carretera. Vamos a ver en acción cómo funcionan algunos de estos. Así que vamos a empezar por los muros, que es el primer grupo. Simplemente, pues como ya sabéis, asignamos la directriz. Como veis, el modelado responde perfectamente a la directriz de la spline, con lo cual si variamos la dimensión de esta, pues el modelado se adapta perfectamente. Aquí vemos que es un poquito más lento de adaptación del modelado porque tenemos más geometría. Entonces esto es lo que os decía antes. Si cambiamos a una visualización de boxes, veréis que ahora si estamos trabajando con Rayclone, variamos la spline, ahora veréis cómo se adapta muy, muy rápido a lo que estamos haciendo. No sé si se aprecia bien por el lag, pero ahora mismo está funcionando muchísimo mejor que cuando estamos visualizando toda la geometría. Vamos a la siguiente para ver qué características tenemos en estos muros. Pues ahora tenemos también parámetros para poder variar pues, la altura, por ejemplo, del muro. Lo tenemos arriba, ¿veis? Vamos a variar la altura del muro para que sea algo más bajo. También podríamos generar otro tipo de variaciones. Vamos a subirlo un poco, como por ejemplo en los postes. Vamos a variar también la altura de los postes. Algo así, por ejemplo. Y también podríamos variar la distancia entre postes para que haya una menor cantidad si queremos adaptarlo a otro tipo de diseño también. Tenemos también pues modelos de bancos, nuevamente parametrizados también para poder cambiar la distancia entre ellos. Tenemos también, vamos a ver cómo funcionan los modelos de papeleras. Todos los grupos funcionarían de manera similar, así que veis que es bastante sencillo aplicar, modificar distancias. Está todo bastante parametrizado y bastante secuenciado. Vamos ahora también a ver otro grupo que serían las luminarias exteriores, que también funcionarían, como veis, bastante rápido. Esto se actualizaría todo con respecto a la línea que estamos seleccionando.
Luego tendríamos los elementos de carretera. Este elemento es bastante interesante. Como el de las prégolas también es un elemento bastante interesante. Aquí vamos a ver de nuevo cómo se adapta a la línea, como veis, sin problema. Modelar varios de estos, pues quien se va a poner modelar llevaría bastante trabajo, hacer adaptaciones, y aquí pues tenemos una manera muy rápida y eficiente de generar variaciones. Vamos a ver también las carreteras. Tenemos tipologías simples y tipologías compuestas también, lo que me parece bastante interesante, porque aquí tenemos un poco más de complejidad y tenemos elementos nodo que pueden agregar pues, más aleatoriedad, o podemos agregar más complejidad dentro de nuestras escenas. Pues en general hemos dado un repaso. Vamos a pasar a una nueva novedad que sería el slicer, el modificador de slicer. Esta novedad va a ser tremenda, en mi opinión, porque antes, como habéis visto en la explicación, tenemos que tener toda la información organizada para poder meterla dentro del plugin y que la entienda correctamente. Gracias a este plugin, perdón, a este modificador, podemos con una geometría introducir mucha más información. Vamos a ver cómo podríamos hacerlo. Tenemos un ejemplo donde tenemos dos elementos simples, pero necesitaríamos seccionarlo porque dentro de el elemento de la fachada cortina, del muro cortina, por ejemplo, no podemos utilizarlo si quisiéramos variar la distancia entre montantes, por ejemplo, o quisiéramos parametrizarlo de otra manera. Así que vamos a introducir un Rayclone Slice, que es, como veis, muy simple, un modificador. Lo buscamos, lo introducimos y vamos a ver cómo funciona. Aquí está ya preparado, como veis, el Start. Sería para seccionar el inicio. Vamos a activar también, tenemos que activar los edges para ver lo que está ocurriendo, para ver dónde se está seccionando. Vamos a iniciar con el Start. Podéis ver ahora perfectamente dónde está haciendo la sección del primer segmento. Ahora activaríamos el default. La primera cifra es el primer número, es el que se refiere al comienzo dentro de este objeto del segmento default, y el segundo sería el tamaño del objeto default, con lo cual podríamos seleccionar una sección más o menos grande dentro de nuestro objeto sin necesidad de llegar a la parte que no queremos, por supuesto. Ahora vamos a seleccionar el evenly. Vamos a deseleccionar los otros para ver lo que está ocurriendo. Esto es muy parecido al default. Como veis, seleccionamos una sección dentro de lo que queremos. Ya tenemos preparado el evenly, tenemos preparado el default, ya está todo funcionando correctamente. Y ahora podríamos hacer un export slices para ver lo que estamos introduciendo como información dentro de Rayclone. Esto lo podríamos utilizar también. Ahora vamos a ver el start, que es el que habíamos hecho originariamente, para ver otro ejemplo. Como veis, ahora tenemos una información diferente, pero lo bueno de todo esto es que este modificador, esta geometría, se puede utilizar directamente dentro de Rayclone. Vamos a seleccionar este segmento y ahora, si os fijáis en las características, al final, el Rayclone Slice, vamos a poner un alineamiento de ni para que no haya problemas. Tenemos la opción de seleccionar dentro del Rayclone Slice la sección que queramos, con lo cual lo podemos conectar y aquí ya veis que está funcionando perfectamente. Solo con eso ya tendríamos una matriz totalmente operativa. Vamos ahora al evenly. ¿Qué tendríamos que hacer? Duplicamos. Dentro del nodo cambiamos el Rayclone Slice a otro, al evenly, que es el correcto que queremos utilizar. Seleccionamos evenly, listo, ya lo tenemos. Y no hemos tenido que seccionar información, no hemos tenido que generar ninguna operación en la
información original y la tenemos intacta. Esto es lo bueno porque luego también podemos hacer variaciones. Vamos a hacer una segunda variación para que esto sea un poquito más interesante. También y vamos a utilizar el muro que tenemos al lado y para que veamos también cómo podemos utilizar en conjunción con otro nodo este modificador. Vamos a activar el inicio, como antes, esto es exactamente igual. El evenly para utilizar el agujero que tenemos en el centro. Y ahora vamos a ver cómo podríamos utilizar un segundo elemento de manera muy sencilla, sabiendo lo que queremos utilizar. Si queremos utilizar el default en el wall, podemos seleccionarlo y mantiene las características dentro del plugin. ¿Veis? Aquí tenemos ambos elementos funcionales nuevamente de una manera muy rápida y muy eficiente. Aquí veis que funciona perfectamente en la matriz. Si se aprecia. Bueno, pues una vez tenemos esto configurado, también podríamos concatenar ambos modelos. Vamos a utilizar los IDs en esta ocasión. Vamos a seleccionar un ID 2 para estas líneas y un ID 1 para la original, para la central, la que es un poquito más grande. Y ahora veréis cómo RayClone también puede utilizar esta información para distribuir ambos modelos dentro del mismo código. Vamos a utilizar el nodo de selección, que es un nodo que puede registrar el Material ID del spline. Y simplemente vamos a duplicar y conectamos el default en el primero con ID 1, el primero sería 1, el segundo sería 2 y en el segundo exactamente igual, el evenly ID 1, ID 2 y lo conectamos de nuevo. Y como veis, nuestro RayClone reconoce ahora los IDs de las splines. Aquí se ve que tenemos dos elementos diferentes y podemos seguir añadiendo elementos sin problema y no tenemos por qué cambiar de código. Podemos ser bastante versátiles en ese sentido. Podríamos seguir dibujando splines y ahora digo, bueno, pues este elemento, por ejemplo, no es vidrio, sino que tendría que ser un muro. Cambio el ID del spline y listo, ya tendríamos un muro. Muy bien, pues vamos a saltar a una tercera característica de novedades de RayClone, que sería el Style Editor, el Always on Top. Esto también parece una tontería, pero creedme, va a ser una gran implementación dentro de las novedades. Vamos a verlo en acción. Pues imaginemos en versiones anteriores, cuando tenemos seleccionado un elemento que no es el RayClone, no podemos tener el Style Editor activo. Con lo cual siempre tenemos que recurrir a la selección del RayClone para modificar nuestro RayClone. Ahora mismo, pues imaginaos, ya no estamos seleccionando el RayClone, estamos seleccionando una línea. Vamos a hacer variaciones en esta spline original, pues la hacemos más grande. Vamos a seleccionar otro tipo de elementos, por ejemplo, vamos a ir al Slide Material Editor, vamos a seleccionar el material del RayClone y como veis siempre el Style Editor está activo por si acaso tenemos que generar cualquier tipo de variación y no tener que volver atrás y perder la información que estamos trabajando. Esto es muy importante dentro del workflow y yo creo que va a ahorrar bastante tiempo. Luego tendríamos otra mejora también a la hora de añadir elementos en la librería. Antes teníamos que tener un conocimiento un poco específico sobre cómo funcionan, sobre todo la nomenclatura y la información que tenemos que tener en las librerías. Y ahora mismo veréis que vamos a hacerlo en este ejemplo. Tenemos pues, varios elementos, tenemos un mostrador, tenemos también otro elemento de falso techo, tenemos unas luminarias también. Imaginemos que todos estos elementos los queremos introducir en nuestra librería de RayClone para poder utilizarlo después sin necesidad de mergear, de importar estas geometrías en futuros archivos. Aquí tenemos nuestra librería. Podríamos cargar simplemente haciendo clic derecho, Create Library. Ya tendríamos una nueva librería. Vamos a eliminar esta opción.
Si quisiéramos tenerlo más ordenado y crear una carpeta antes de crear la librería, pues creamos una carpeta, creamos una nueva librería y ahora sí que sí tendríamos que seleccionar todos los elementos que queramos guardar o que queramos tener disponibles más adelante en nuestra librería. Seleccionamos los elementos de ArrayClone, muy simple, y ahora lo único que tenemos que hacer es clic derecho dentro de la nueva librería, Import ArrayClone Objects from Scene. Vamos a dejarlo todo por defecto para ver cómo funciona. Y veréis que automáticamente el plugin ya genera toda la información necesaria para crear la librería y que todas estas geometrías estén disponibles. Aquí hace unas capturas de pantalla, ahora mismo lo vais a ver. 1, 2, 3, 4 capturas. Y de repente se nos ha creado en nuestra librería toda la información necesaria para poder utilizarla a posteriori. Esto antes, como os digo, llevaba un poquito más de trabajo, esto va a ahorrar muchísimo tiempo. Otra mejora, otra novedad dentro de ArrayClone es el Import Selected Elements. Esto es algo pequeñito, ya lo hemos utilizado en otros ejemplos, si os dais cuenta. Vamos a verlo aquí, pues imaginemos que necesitamos dentro de nuestro código un nuevo elemento que no hemos introducido y tendríamos que cargarlo y bueno, pues tenemos que seleccionarlo. Tenemos varias maneras de importarlo. Una de ellas ahora, nueva, es seleccionarlas, clic derecho, Import Selected Elements y ya lo tenemos dentro de nuestro código, con lo cual puede acelerar también bastante el proceso. Otra novedad dentro de ArrayClone 6 va a ser este nodo de link node, que a mí me gusta bastante porque puede organizar muchísimo la información. Cuando tenemos gráficas, pues daos cuenta que hay veces que, bueno, pues puede haber gráficas más complejas, menos complejas, pero en este caso podríamos probar varios elementos y en este código tenemos el elemento conectado 3 veces dentro de la matriz. Vamos a conectar un link intermedia en medio entre la geometría y la matriz, y este nodo nos va a permitir pues, importar nuevas geometrías. Vamos a seleccionar los otros bancos de la librería y ahora, como veis, independientemente de dónde esté conectado dentro de la matriz, podríamos probar diferentes configuraciones, diferentes, bueno, pues diferentes modelos. Esto, repito, para organizar la información es tremendamente útil, porque cuando tenemos mucha información podemos localizar lo que queremos variar, organizarlo todo muy bien e incluso guardar en librería para generar variaciones y adaptar modelos a posteriori. Tenemos otra implementación también que sería el Reboot Wires para, con doble clic, muy rápidamente redireccionar alguno de los cables que tengamos en medio. Esto muchas veces era bastante molesto porque quizás queríamos generar un transform o tener cualquier otro tipo de nodo y teníamos muchos cables de por medio, pero los necesitábamos visualizar. En este caso, pues así pues podemos reorganizarlos un poco para ahorrar algún quebradero de cabeza y puede ser bastante útil. Y por último, la última que queríamos mostrar son las mejoras en los macros. Los macros, pues teníamos que organizarlos de cierta manera para organizar la información, para poder tener el input y el output y que funcionase correctamente. Los macros para usuarios más iniciales lo que permiten es almacenar gráficas más complejas con 2 o 3 outputs y poder sistematizar cierto tipo de modelado. Si no queremos visualizar todo el código y queremos organizar mucho mejor la información, también para pasar a compañeros, bueno, tiene muchas otras utilidades, pero básicamente podemos verlo en un ejemplo cómo podemos simplificar la información de una manera muy sencilla. Antes, como os digo, tenemos que tener en cuenta algunas cosas a la hora de importar
los outputs y los inputs. Y ahora simplemente copiando la información que queramos, doble clic en el nodo de macro y pegando, el plugin nos transforma automáticamente y nos genera todos los inputs y los outputs que necesitamos. Con lo cual podríamos sustituir de una manera muy simple el path, el geometry, todos los segmentos, todas las características que sean necesarias para esta matriz ya están albergadas dentro del macro y sería totalmente operativo independientemente de la matriz original. Lo podríamos borrar, la matriz original la podríamos borrar y podríamos trabajar ya y probar nuestros modelos diferentes con el macro. Esto es una simplificación bastante importante también. Tendríamos toda la información dentro, como veis, dentro del macro, porque ya no tenemos que pensar en cómo transformar todos los nodos que tenemos para que funcionen correctamente cuando salimos del macro. Bueno, pues por mi parte, esto era todo. Estas son las novedades y lo que quería exponer del programa. Creo que es importante también tener un poquito de tiempo de dudas, así que simplemente daros las gracias por la asistencia. Muchas gracias por la asistencia de todo el mundo. No sé si querrías añadir algo tú, Jaime. ¿No? Todo claro como el agua, gran exposición. Así que muchas gracias de nuevo, Rafa. Y preguntas, pues Sí, encantado de responder lo que haga falta. vale, ahí todavía no han hecho muchas preguntas. Os invito a que las expongáis dentro de la sección de preguntas y respuestas, todas las dudas que tengáis, todo lo que queráis preguntar a Rafa o a Jaime, o cualquier cosa de la escuela, pues estamos sentiros libre de preguntar. Voy a ir un poco en orden. Principalmente, bueno, Óscar nos ha hecho dos apreciaciones, principalmente comentarios sobre las actualizaciones. Pues le ha gustado mucho la actualización del Rayclone Slicer, el Rayclone, el modificador nuevo, y cómo opera dentro del Style Editor. Y también le ha parecido muy bien el nuevo sistema de creación de librerías, es más parecido al de Forestpack. Es mucho más interesante hacerlo así, mucho más ágil. Y para mí es algo esencial. Yo siempre cuando explico Rayclone en mis cursos, siempre digo que para mí lo fundamental es el trabajo con bibliotecas, porque lo importante de Rayclone es la cantidad de tiempo que te ahorra en la dinámica diaria de trabajo en un ámbito profesional, y todo el ahorro de tiempo principalmente se basa en el trabajo de las bibliotecas. Entonces, para mí, efectivamente, para mí es una de las mejores actualizaciones, porque yo las bibliotecas las uso muy de forma habitual. Para mí es algo fundamental el uso de las bibliotecas. Y entonces yo también estoy de acuerdo bastante con Óscar. Luego, José Luis nos pregunta que si hay librerías de pago. Me imagino que ya fuera de las librerías que ya te vienen con el propio plugin. Entonces, si quieres, Jaime, pues Bueno, contesta tú. como hemos comentado antes, ambos Forestpack y Rayclone traen cada uno 400 y pico de modelos incluidos dentro del software. Desde el año pasado, hace un par de años, lanzamos una nueva línea de negocio que se llama The Parametric Library, que en este caso son las librerías de edificios paramétricos que ha mostrado Rafa. Esa línea de negocio la tenemos ahí un poco paralizada porque desarrollarla es bastante trabajoso, pero la idea es que paralelo a ir incorporando más modelos gratuitos al plugin, que es el core y es nuestra intención principal, iremos sacando librerías específicas comerciales. Vale. Me imagino que para adquirir esas librerías en la página web de... Correcto. Vale. Bueno, hay una versión gratuita de Rayclone que os podéis descargar todos, que se descarga de nuestra web, que es itusoft.com. Hay una versión gratuita tanto de Forestpack como de Rayclone. Se pueden usar en cualquier proyecto comercial de manera libre, no tienen caducidad. Hombre, obviamente tienen algunas capacidades capadas, pero prácticamente te puedes hacer una idea muy amplia de cómo funciona el software. Y eso, insisto, 400 y pico de modelos incluidos en cada uno de los programas, y la idea es vender muchos más. Vale. Adri, mira, se están animando, perfecto.
Adri dice, bueno, buenas, quisiera preguntar por los materiales de los modelos de la librería. Si creo un típico entorno de una casa, por ejemplo, una carretera, pasillos, alumbrado, si se renderiza en High Resolution, ¿se ve realista? Con los nuevos modelos, sí. Vale, o sea que es O sea, la idea, claro, o sea, a ver, creo que además lo hemos comentado al principio, somos conscientes de que los modelos que teníamos incluidos en Rayclone pues estaban quedando obsoletos y de ahí que nos hayamos puesto las pilas en ese sentido. Ahora, cuando saquemos la versión 6 vamos a dejar el desarrollo aparcado. Recuerdo que somos un equipo de 8 personas, con lo cual tenemos que repartir muy bien el trabajo, pero vamos a dejar el desarrollo aparcado durante una temporada y nos vamos a centrar 100% en los modelos. Entonces, sí, los nuevos modelos vienen con una calidad brutal. Vale. Bueno, si puedo añadir disculpa, Eduardo, también a Sí, la claro. respuesta, pues sí que es verdad que los modelos también vienen con materiales bien organizados, con Sí, multi-subject, disculpa que se me ha ido ahora de la mente. Entonces se pueden sustituir fácilmente también los materiales, porque muchas veces es difícil, claro, aquí están trabajando, aunque tengáis 400 objetos, es muy difícil abarcar toda la realidad de todos los proyectos arquitectónicos que hay. Entonces, también hay que tener en mente que muy fácilmente está preparado para poder sustituir sin problema. Y eso trabaja muy bien también en ese sentido. Sí, justo acabamos de contestar a una pregunta que tiene Adri, que acaba de, eso, estás adelantado, que acaba de formular, Vale. que precisamente preguntaba por eso, si se pueden modificar los materiales. Sí, normalmente dentro del Style Editor tú puedes mergear, digamos, el objeto 3D sobre la escena y ahí hacer modificaciones. Y aparte se puede rescatar con el cuentagotas y hacer la modificación pertinente. Bien, por otra parte, Isaac hace una propuesta, dice que sería bueno que se abriera al mercado de los usuarios y que se envía ahí tu software y revisan que tengan la calidad necesaria y poder venderlo tipo 3D, me imagino que a la comunidad. Hacer como, me imagino, un B2C o algo así, una Pues especie de... Isaac está bien encaminado porque lo hemos comentado. De hecho, queremos revisar todo el library browser para poder gestionar modelos de manera individual, con lo cual en un futuro será posible. Crear una comunidad en la cual pues, los usuarios manden los materiales, lo hemos comentado una vez que otra. O sea, hay un roadmap muy largo para el plugin y esto está encima de la mesa, así que sí, se tendrá en cuenta. Interesante. No puedo dar plazos, obviamente, pero o sea, lo primero, nuestro objetivo principal antes de que termine este año es seguir potenciando mucho los modelos. Genial. Pablo Orduña, hablando de las librerías y el modo de añadir elementos nuevos a estas, ¿las previews se generan de forma automática? ¿Se pueden modificar más tarde? Sí. Sí, Vale. sí. Sí. Bueno, sí, cuando generas en la... perdona, Rafa, si... Contesta tú. No, Perdón, adelante, perdón, es adelante, que yo adelante. también como soy un friki de Rayclone. Sí, Ya lo adelante, sabes. adelante. No, pero contesta tú, venga, perdón, me callo. Hazlo tú, Rafa. No, bueno, pues simplemente indicar que toda la información que se genera no está en sitios secretos, vamos, se puede modificar, no sé si sí que podrías variar la preview, podrías también variar el directorio, puedes hacerlo a mano. O sea, lo bueno de esto es que el programa no reconoce algo estático, sino que reconoce unos ciertos códigos que se pueden variar muy fácilmente y es más, así es como se hacía anteriormente. No sé si va por ahí la respuesta, Eduardo. Sí, a ver, en la propia biblioteca tiene la opción de botón derecho y poder sustituir la miniatura. Y hay una cosa que, por ejemplo, a mí me encanta hacer con la biblioteca, porque yo colaboro yo soy freelance que trabaja para diferentes empresas. Algunos trabajan en V-Ray, otros trabajan en Corona. Entonces yo una cosa que hago que mi biblioteca de Rayclone sea responsive, es decir, que responda de forma automática al renderizador que esté usando en ese momento y que si, por ejemplo, estoy trabajando con Corona, pues automáticamente me ponga o me asigne una biblioteca de materiales en Corona, o si estoy trabajando en V-Ray, pues me aplique una biblioteca. Eso es algo que explicamos en los cursos de la escuela y creo que por ejemplo, en mi caso es súper importante. O sea que no solamente se puede variar miniaturas, etcétera, sino que además se pueden hacer un trabajo un poco más definido con el tema este de características un poco más avanzadas sobre la biblioteca.
Vale, bien, Óscar nos habla de que está muy agradecido por la gran iniciativa de mostrar las novedades del software. Creo que nos viene muy bien a todos para actualizar conceptos. Sí, nuestra idea, no sé si os dais cuenta, dentro de la escuela estamos haciendo, voy a poner por cierto la webcam, estoy hablando. Estamos haciendo más webinars, estamos intentando tener una relación un poco más directa con los alumnos y con la comunidad, intentar ser un poco más proactivos, no solamente en este sentido, sino en futuras acciones que iremos desarrollando en el tiempo. Y bueno, pues esta es una de las vías que creemos que son interesantes, explicar novedades cuando salga nuevo software. Cualquier propuesta que estiméis que pues sea útil o que consideréis que pueda ser interesante para vosotros, pues tenemos redes sociales, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos nuestro correo de info@schooling.es y Google. Entonces podéis poneros en contacto con cualquiera de nosotros y proponernos ideas. Nosotros estaremos encantados de poder desarrollarla y aportar a la comunidad lo que creamos que pueda ser por nuestra parte oportuno de hacer. Patricio nos pregunta, muy buena presentación. Personalmente, lo que ha parecido más interesante es la facilidad para crear librerías propias. Dice, vendría muy bien para Forestpack. No sé cuándo tenéis pensado, Jaime, hacer... Uf, Forestpack acabamos de sacar la 8, o sea que nos tenéis que dar un poco de tiempo, pero hombre, con Forestpack ahora mismo, Forestpack va a cumplir 25 años el año que viene. Entonces, el techo de desarrollo se acerca cada vez más. Forestpack hace prácticamente de todo y muchos de... creo que en este sentido, y me vais a permitir, perdón, que sea un poco arrogante, pero hemos creado tendencia para un workflow de trabajo totalmente excepcional. Insisto, vamos a dedicar el resto del año a toda la parte de modelos. Queremos trabajar también en la parte de licencias, que es un tema que comentaremos más adelante. Y Forestpack, pues supongo que llegada el final del año, pues empezaremos a darle vueltas para la siguiente versión. Más o menos nuestro plazo de versiones mayores, yo llamo versiones mayores a las que terminan en un número entero, es entre 12 y 16 meses aproximadamente. 12, año y medio. La gente empieza a cansarse de la versión actual más o menos pasado ese tiempo. Como sabéis, nosotros hacemos desarrollo continuo, con lo cual vamos sacando parches, fixes, actualizaciones menores, por ejemplo, como la que sacamos ayer, con la compatibilidad con Max 24 y Override. Y las versiones mayores pues es prácticamente cada año y medio. Entonces pues empezamos a trabajar en ello unos 8 meses antes, con lo cual yo creo que el Clone 8 salió hace poco, para Navidades empezaremos a darle vueltas. Perdón, Forestpack 8 salió hace poco, para Navidades deberíamos de empezar a darle vueltas. En cualquier caso, y un poco intentando contestar la pregunta, cada vez hay más tendencia a que un plugin se alimente del otro. Entonces intentamos que combinar pues el lister está en un sitio, se pasa a otro y todo ese tipo de historias. Entonces intentamos que lo que hemos aplicado en un plugin pues funcione con el otro, siendo dos programas totalmente diferentes, por supuesto. Sí, y en cuanto a la escuela y el hacer más acciones de este tipo, pues desde ya mucho tiempo Jaime y yo estamos hablando siempre de hacer acciones conjuntas, poder aportar Sí. a la comunidad lo que nosotros podamos. Y bueno, pues este ha sido el fruto de una de esas conversaciones y ojalá hagamos muchas más a partir de ahora. De hecho, Eduardo, perdón que te interrumpa, este es el primer webinar que hace Itusoft en castellano. En español. Nunca habíamos hecho, llevamos muchos años haciendo webinars, nunca antes habíamos hecho un webinar en español. Hemos estado en muchos eventos y hemos dado muchas charlas en directo en español, pero nunca habíamos hecho un webinar. Así que creo que es una gran oportunidad y un punto de partida para hacer más y aportar más a la comunidad y hacer mucho más fuerte a la comunidad. Somos muchos y digo, como yo siempre digo, somos muchos los que cocinamos con aceite de oliva y creo que es importante que nos hagamos fuerte porque talento hay y simplemente pues hay que sacarlo a reducir. Bueno, pues me alegro mucho que haya sido aquí en la escuela, la verdad.
Bueno, pues excelente presentación, saludos desde Colombia. La presentación queda colgada en el canal de YouTube de la escuela, sí. Sí. A ver, la gran ventaja de hacer o estar aquí en directo, que podéis interactuar, podéis preguntarnos lo que estiméis oportuno y nosotros intentamos ser lo más naturales posibles a la hora de contestar. Y bueno, pues en YouTube no existe esa posibilidad de ser tan directo, así que bueno, pues muy agradecido que estéis aquí, porque así no nos sentimos solos. Y perfecto, porque Sería un además, poco raro. sí, eso es. Y además nosotros encantado. Así que si quería aprovechar para hacer las últimas preguntas, si no, pues y vamos dando por concluido la presentación. No ¿Esto sé si alguno... Sí, dejo de compartir Edu de la pantalla o como bueno, no es lo necesario. dejamos aquí? Si queréis, vamos a hacer una pequeña conclusión donde bueno, deja de compartir pantalla, eso sí, por fin. Sí, Ujú. listo. Porque yo lo que voy a hacer es rápidamente, voy a explicaros un segundito. Va a pasar. Estáis viendo mi internet, ¿verdad? La página web de la escuela. Os voy a enseñar rápidamente, quien quiera, voy a explicar que tenemos dos cursos, uno de Rayclone y de Forest. Estamos dentro de la escuela y quiero, para quien esté interesado, simplemente deciros que si a alguien pues, le interesa formarse en los productos de E2 Software, tenemos próximamente un curso de modelado paramétrico con Rayclone, que imparte en este caso Rafa. Y también tenemos un curso en la sección de cursos, ¿vale? Aquí arriba. También tenemos un curso de Forestpack, ¿vale? Forestpack tiene mucho más de lo que la gente cree. Y tiene bastantes vueltas de tuerca y nosotros en el curso intentamos explorar todas las opciones y bueno, pues sobre todo lo encaminamos mucho al workflow, al flujo de trabajo que haga que no sea solamente botones, sino que intentemos conseguir un resultado realista. Y para eso tienes que tener una serie de dotes de observación, de entender qué ocurre en la realidad, cómo entender un ecosistema, qué diferencia hay entre un paisaje desértico, entre un paisaje tropical y cómo interactúan los elementos entre sí y qué herramientas nos aporta Forest para poder hacer que algo se vea de forma consistente y realista. Hacemos mucho hincapié en eso, no tanto en la herramienta, que es importante, pero también en cómo luego integrarlo para conseguir un resultado que sea visualmente atractivo y que no se vea fake, que se vea realmente realista. Y para eso, pues la observación y el entender por qué ocurren las cosas son fundamentales. Nos centramos mucho en esa parte. Y luego, pues como veis aquí, tenemos esos dos cursos, un curso de modelado paramétrico con Rayclone, que va a ser dentro de ya muy poquito, comienza el día 21 al 29 de abril. ¿Vale? Aquí veis un poco el temario, qué es lo que vemos, qué es lo que se va a ver, cuáles son pues, todos los diferentes trabajos. Es también un curso bastante práctico. ¿Vale? Es un curso que tiene una forma de entender cómo se explica en base a pequeños ejercicios y pequeñas dinámicas que pueden enfrentarte a casos reales, a casos, digamos, que puede producirse tanto en proyectos de exterior como proyectos de interior. Se divide un poco en ese tipo de proyectos. Hay, aunque sea aquí un temario como muy segmentos, no sé qué, no sé cuánto, luego a la hora de la verdad se desarrolla con pequeños ejercicios. Y aparte, pues en todos los cursos que ofrecemos en la escuela, o en prácticamente todos, normalmente se suele desarrollar un pequeño proyecto final, voluntario, porque entendemos que estos cursos son para profesionales, cada uno tiene sus circunstancias, y lo que solemos hacer es que damos un tiempo para que la gente lo asimile, para que lo lleve a su campo profesional, que pueda surgir de diferentes dudas, y un mes después, aproximadamente, mes y medio, poder volver a vernos, ¿vale? Con el profesor que ha impartido el curso y poder comprobar que efectivamente lo habéis podido aplicar y si surge algún tipo de duda, poderlo resolver. Es decir, no solamente es esta fecha, sino que hay una clase extra que podemos hacer esa corrección de prácticas o de proyectos. En este caso lo imparte Rafa, que aquí podéis ver un poco su currículum y en qué ha estado metido estos últimos años.
El horario es un horario que principalmente es de fin de semana, viernes por la tarde y sábados por la mañana, principalmente enfocado a personas que trabajan. Entendemos y lo sabemos que el horario de mañana para la gente que está en Latinoamérica pues, puede ser un poco complicado, pero entendemos también que Rafa es un profesional que tiene su vida profesional durante la semana y también tiene un poco de derecho a descansar. Así que le dejamos por lo menos el sábado por la tarde y el domingo para que pueda descansar. ¿Vale? Entonces, bueno, pues son dos semanitas para la gente que esté de fuera, pues al menos son 2 días que le tocará madrugar un poquito, pero bueno, merece la pena, creo. Es un curso que ha funcionado muy bien, la gente está contenta, así que... Y además es algo muy interesante que quiero comentar, porque está preguntando Jordi que si sobre el tema de los precios. Escribe en info porque yo llevo la parte académica, temarios, comunicación con el profesorado y no lo sé exactamente. Pero sí que quiero comentar con el tema del precio que nosotros tenemos, como somos ATC de Itusoftware, los alumnos que hacen el curso, tanto de Rayclone como de Forest, o que, por ejemplo, el curso de visualización, que también ven Rayclone y ven Forest, o el curso de primeros pasos, que también lo ven, ellos, por ser alumnos de la escuela, tienen un descuento sobre el pack. Y durante este tiempo el descuento es bastante considerable. Y creo que 72% para ser más exactos, eh, Eduardo. es decir, es prácticamente, o sea, prácticamente lo que cuesta el curso es lo que se ahorran del precio final del pack completo, con lo cual sale prácticamente gratis hacer el curso. Entonces, bueno, pues que simplemente tenerlo en consideración, preguntar el precio y preguntar también cuánto sería el precio de la licencia educativa y veréis que sale rentable, ¿vale? Que merece la pena. Nosotros estamos encantados, o sea que estamos teniendo muy buena acogida, llevamos con este curso mucho tiempo y la gente sale contenta. Sobre todo yo, que he sido durante mucho tiempo el encargado de impartirlo, luego recibo el feedback de decir, joder, ¿cómo no he conocido este software antes? ¿Cómo no lo he podido aplicar? Y la verdad es que me siento muy orgulloso de haber ayudado a mucha gente a conocerlo. Y luego, por otra parte, en el de Rayclone, el de Forest, perdón, pues eso es, lo digo para que tengáis constancia de fechas, por si estuvierais interesados. Es, es del 12 al 20. Nos centramos no tanto en lo que todo el mundo conoce, sino que intentamos darle una vuelta de tuerca a todo, ¿vale? A buscarle una... Porque es un software que ya sí que está más implantado, es más conocido, entonces intentamos siempre pues, hacerlo un poquito más avanzado y centrarnos un poco más en flujos de trabajo más que en botones, que también son importantes los botones, y intentamos ver todos, pero sobre todo nos centramos en el cómo hacer más que en la herramienta en sí. Vale. Dice Oscar, corroboro que es un gran curso. Muchas gracias, Oscar. Bueno, pues alguna pregunta sobre esto, sobre los cursos que impartimos en la escuela. Si no, bueno, alguna pregunta, algún comentario, Rafa o Jaime, sobre cualquier cosa. Yo muy agradecido a ti, Eduardo, y a Dan, por supuesto, muy agradecido a Rafa también por esta oportunidad que nos dais. Creo que tenemos que hacerlo más. Como bien has dicho, yo te he perseguido por activo y por pasiva para hacerlo, tanto a Dan como a ti. Pero creo que, insisto, esa es la manera de hacer a la comunidad más fuerte y sacar a relucir todo el talento que hay, que lo hay y muchísimo. Y a Rafa, pues como decía Escarlata O'Hara, me parece que era esto es el principio de una gran amistad, ¿no? No me acuerdo en qué película lo decían, pero pues Rafa ha sido otro gran descubrimiento. Así que su colaboración ha sido fundamental para el lanzamiento de la nueva versión. Lo que he dicho antes, saldremos la primera semana de mayo, como muy tarde la segunda semana de mayo. Por supuesto, para todos aquellos que tengan licencias, pues pueden actualizar. De hecho, podéis actualizar la beta ahora mismo. Eso es curioso porque cuando sacamos versiones beta es bastante complicado. Yo comprendo que la gente tiene montado su sistema de trabajo y que hay veces que dan miedo siempre instalar una beta, ¿no? Pero sí empujo a la comunidad a que sean activos a la hora de usar las betas y de aportar, porque es la manera de
que la versión estable salga mucho más sólida. Así que poco más. Insisto, muy agradecido y, Eduardo, vamos a repetirlo porque Claro. a nosotros nos encanta hacer esto. Sí, sí, sí. Además, no solamente hablando de temas generales de la industria, creo que es algo que debemos aportar y Sí. conocemos la gente, tenemos los medios, o sea que Correcto. es algo que tenemos ahí entre manos. Bueno, Perfecto. pues nada, yo iba a decir solo que, nada, por terminar, que por mi parte también reiterar mi agradecimiento. Ha sido un verdadero placer estar junto a compartir espacio y bueno, y trabajo con vosotros. Así que muchísimas gracias también por esta posibilidad. Un verdadero placer, de verdad. Genial, Rafa. Me filo. Y genial, Jaime. Bueno, pues igual ya quedo yo. Igual agradeceros a vosotros dos por vuestra disponibilidad, por vuestra paciencia en todos los preparativos que hemos tenido durante estas semanas. Agradeceros a los participantes. Hemos tenido aproximadamente unos 30 participantes que además creo que han sido bastante participativos. Muy agradecido con el apoyo que tenemos siempre por parte de la comunidad en la escuela, siempre nos hemos sentido muy arropados. Y nada, pues nos anima mucho el ver que la gente le gusta este tipo de iniciativas para seguir haciendo este tipo de desarrollos en el futuro. Así que nada, pues muy agradecido, nos vemos pronto y cualquier cosa que queráis, pues ya sabéis que nos tenéis a vuestra disposición. Muchas gracias a todos, hablamos. Gracias. Un Chao. saludo.